10. Les contó que había sido como esa parte de Tom Sawyer en la que Tom y Becky se pierden en la cueva. Solo que al final Tom y Becky salieron. Los gemelos Jameson, que tenían solo 11 años, no lo consiguieron. Y los que intentaron rescatarlos tampoco. El agujero de Marysville se los tragó a todos. ¿Ahí es donde su cuñado encontró trabajo después del fracaso en el negocio de los perros?, preguntó Ralph. Ella asintió. Había explorado un poco la cueva. No la parte abierta al público, sino el lado ajiga. Así que cuando presentó la solicitud, lo contrataron como guía en un abrir y cerrar de ojos. Los otros guías y él solían bajar con turistas en grupos de una docena, poco, más o menos. Es la cueva más grande de todo Texas, pero la parte más popular, la que la gente de verdad quería ver, era la cámara principal. Es un sitio imponente, hay que reconocerlo, como una catedral. Lo llamaban la cámara del sonido por, como se diga, la acústica. Uno de los guías se ponía al fondo 100 o 150 metros más abajo. Pronunciaba en susurros el juramento de lealtad a la bandera. Y arriba la gente lo oía palabra por palabra. El eco parecía alargarse eternamente. Además, las paredes estaban llenas de dibujos indios. No me acuerdo de cómo los llaman. Pictogramas, apuntó June. Eso. Para poder verlos o para contemplar las estalactitas que cuelgan del techo, había que llevar una lámpara Coleman de gas. Una escalera de caracol de hierro descendía hasta el fondo 400 peldaños o más. Vueltas y vueltas y vueltas. Allí debe de seguir, supongo. Aunque yo ya no me fiaría mucho. Aquello es muy húmedo y el hierro se oxida. La única vez que bajé, me mareé de mala manera. Y eso que ni siquiera miraba las estalactitas, como la mayoría de la gente. Para subir tomé el ascensor, eso por descontado. Bajar es una cosa, pero hay que ser tonto para subir 400 peldaños sin necesidad. El fondo tenía 200 o 300 metros de anchura. Había luces de colores para realzar las vetas de minerales en la roca. Un bar y 6 u 8 pasadizos que explorar, cada uno con su propio nombre. No me acuerdo de todos, pero estaban la Galería del Arte en abajo, donde había más pictogramas, y el Tobogán del Diablo, y el Vientre de la Serpiente, donde en algunos sitios había que pasar agachado, o incluso a rastras. ¿Se imaginan? Sí, dijo Holly. Uf. Esos eran los principales y de esos aún salían más pasadizos. Pero estaban cerrados porque el agujero no es una sola cueva, sino docenas que bajan y bajan, algunas no exploradas. Es fácil perderse, comentó Alec. Puede estar seguro, y les contaré lo que ocurrió. De uno de los pasadizos, el Vientre de la Serpiente, partían 2 o 3 aberturas que ni estaban tapiadas ni cortaba el paso barrera alguna. Eran demasiado pequeñas para tomarse la molestia. Pero no eran demasiado pequeñas para los gemelos, dedujo Ralph. Equilicua, ha dado usted en el clavo. Carl y Calvin Jameson,
Un par de chiquitines en busca de problemas. Y vaya si los encontraron. Iban con el grupo que entró en el vientre de la serpiente, los últimos de la fila, justo detrás de sus padres, pero cuando el grupo salió, ellos ya no estaban. Los padres, en fin, no hace falta que les diga cómo reaccionaron, ¿no? Mi cuñado no guiaba al grupo de la familia Jameson, pero sí se unió a la partida de búsqueda que fue a por ellos. Se puso al frente, supongo, pero no hay manera de saberlo. ¿Sus hijos se unieron a la partida?, preguntó Howie. ¿Los primos de Claude? Sí. Sí. Los chicos trabajaban también a tiempo parcial en el agujero y fueron nada más a enterarse. Se reunió allí mucha gente porque la noticia corrió como la pólvora. Al principio pensaron que el rescate no sería difícil. Oían a los niños llamar desde todas las aberturas que salían del vientre de la serpiente y sabían exactamente por cuál habían entrado, porque cuando uno de los guías iluminó la cavidad con su linterna, vieron un pequeño jefe ajiga de plástico que el señor Jameson había comprado a uno de los niños de la tienda de regalos. Debió de caérsele del bolsillo cuando iba a gatas. Como digo, los oían gritar, pero en aquel agujero no cabía ningún adulto. Ni siquiera conseguían llegar con la mano hasta el juguete. A gritos indicaron a los niños que se orientaran por el sonido de sus voces y que si les faltaba espacio para dar la vuelta, sencillamente recularan. Alumbraban el interior con las luces que movían de acá para allá, y en un primer momento dio la impresión de que los niños se acercaban. Pero al cabo de un rato sus voces empezaron a apagarse, y se apagaron un poco más, hasta que al final dejaron de oírse. Si quieren saber mi opinión, creo que en realidad nunca llegaron a acercarse. La acústica traicionera, dijo June. Sí, señor. Entonces Roger propuso rodear el monte para acceder por el lado Ajiga, que él conocía bastante bien por sus exploraciones, lo que llaman espeleología. Cuando llegaron allí volvieron a oír las voces de los niños claras como el agua. Lloraban y gritaban. Así que fueron a buscar cuerda y lámparas al edificio del material y entraron a por ellos. Parecía lo correcto, pero ese fue su final. ¿Qué pasó?, preguntó June. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe alguien? Bueno, como les he dicho, aquello es un laberinto de 1000 demonios. Dejaron un hombre atrás para ir tendiendo cuerda y atar más en caso de que la necesitaran. Ese era Ed Brinkley. Se marchó del pueblo poco después. Se fue a Austin. Estaba desolado, pero al menos estaba vivo. Podía caminar bajo el sol. Los otros... Lobby suspiró. Para ellos allí se acaba el sol. Para ellos allí se acabó el sol. Ral pensó en eso, en el horror que había en aquello, y vio reflejado en el rostro de los demás lo mismo que él sentía. A Eb le quedaban unos 30 metros de cuerda cuando oyó algo que, según él, sonó como cuando un niño echa un petardo dentro del water y cierra la tapa. Lo que debió pasar es que algún cretino disparó una pistola con la esperanza de guiar a los niños hacia la partida de rescate, y se produjo un derrumbe en la cueva.
Eso no fue cosa de Roger. Me jugaría $1000 a que no fue él. El bueno de Rogue era un cretino en muchos sentidos. Sobre todo en aquello de los perros. Sobre todo con aquello de los perros. Pero no tanto como para disparar un arma en una cueva, donde la bala podía rebotar hacia cualquier sitio. O donde el ruido podía causar el desplome de un trozo de techo, añadió Alec. Debió de ser como cuando se dispara una escopeta en la montaña para provocar una luz. O sea que murieron aplastados, dijo Ralph. Lobby suspiró y se reacomodó la cánula que se le había torcido. ¿Qué va? Más les habría valido. Al menos así habría sido una muerte rápida. Pero no. La gente que había en la caverna grande, la cámara del sonido, los oyó pedir ayuda, como antes a los niños perdidos. Para entonces había allí 60 o 70 hombres y mujeres deseosos de hacer lo que pudieran. Mi George tenía que estar allí. Al fin y al cabo, su hermano y sus sobrinos estaban entre los atrapados, y al final desistí de retenerlo en casa. Lo acompañé para asegurarme de que no hiciera ninguna tontería, como tratar de echar una mano. Eso le habría costado la vida con toda seguridad. Y cuando se produjo ese accidente, ¿Claude estaba en el reformatorio?, preguntó Ralph. Escuela de adiestramiento de Gatesville. Creo que lo llamaban, pero sí, un reformatorio es lo que era. Holly había sacado un bloc de papel pautado de su bolsa de viaje y tomaba nota inclinada sobre él. Para cuando llegué al agujero con George era ya de noche. El estacionamiento es muy amplio, pero estaba casi lleno. Habían instalado grandes focos en postes, y con todas aquellas furgonetas y la gente corriendo de un lado a otro, era como si rodasen una película de Hollywood. Accedieron por la entrada a Iga con linternas potentes, cascos y unas chaquetas acolchadas que parecían chalecos antibalas. Siguieron la cuerda hasta la zona del desprendimiento, un largo trecho, en algunas partes a través de agua estancada. El derrumbe era considerable. Tardaron toda esa noche y la mitad de la mañana siguiente en abrir paso. Para entonces, desde la cueva grande ya no se oían las voces de los que se habían perdido. Deduzco que el grupo de su cuñado no esperó el rescate al otro lado, dijo June. No, se habían ido. Tal vez Roger o alguno de los otros pensaron que conocían un camino de regreso a la cueva grande. O tal vez temieron que se desprendiera otro trozo de techo. Es imposible saberlo. Pero dejaron un rastro, al menos al principio. Marcas en las paredes y cosas tiradas por el suelo. Monedas y pedazos de papel. Un hombre dejó incluso su carnet en la bolera Tippy Lanes. Un pleno más y habría conseguido una partida gratuita. Salió en el periódico. Como Hansel y Gretel dejando migas a su paso, dijo Alec pensativo. Más adelante el rastro se interrumpía, prosiguió Lobby. Justo en medio de una galería, las marcas, las monedas, las bolas de papel. Se interrumpía. Como las pisadas en el relato de Bill Samuels, pensó Ralph. La segunda partida de rescate siguió adelante durante un rato, llamando a los otros y agitando las luces de las linternas, pero nadie contestó.
El reportero que escribía para el diario de Austin entrevistó después a varios de esos hombres de la segunda partida de rescate, y todos dijeron lo mismo. Había demasiados caminos entre los que escoger, todos descendentes, algunos sin salida y otros que iban a dar a chimeneas tan oscuras como pozos. En principio no debían levantar mucho la voz para no provocar otro derrumbe, pero al final uno gritó de todos modos y efectivamente un trozo de techo se vino abajo. En ese punto decidieron que era mejor salir por piernas.